Muy bien, pues para comenzar, quisiera agradecer a nombre de la GIZ México la participación del maestro Alejandro Chanona Robles en esta sesión. Alejandro es director de inversión sostenible en la Embajada Británica y está adscrito al equipo de la Agenda 2030 dentro de la jefatura de la Oficina de Presidencia. Anteriormente, Alejandro ocupó distintos cargos públicos en la Secretaría de Energía, en la Comisión Federal de Electricidad y en la Comisión Reguladora de Energía, donde trabajó en el diseño e implementación del modelo energético nacional y su marco regulatorio. Alejandro es internacionalista por el ITAM y maestro en política energética por la Universidad de Columbia. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión, Alejandro. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Alejandro, y es un gusto poder compartir el espacio con todos ustedes. Buenísimo, perfecto. Pues vayamos entrando un poco en el tema que nos ocupa hoy. Y si me permiten, quisiera dar un pequeño mensaje, quizá más bien a manera de contexto para el intercambio. Y en este mensaje pretendo más bien hacer un breve recuento sobre algunas de las principales iniciativas y actividades que la Oficina de Presidencia ha trabajado en los últimos 12 meses, específicamente en materia de financiamiento de los ODS. Hace un año exactamente, en noviembre de 2019, la Oficina de la Presidencia, en coordinación con la CONAGO y con el apoyo y acompañamiento de la cooperación alemana y del PNUD, llevó a cabo la cuarta sesión de capacitación para gobiernos subnacionales sobre financiamiento de los ODS. En esta cuarta sesión se presentaron iniciativas públicas y privadas para promover la movilización de recursos financieros para la implementación de la Agenda 2030 por parte de gobiernos estatales y en alguna medida municipales. Ya este año, en 2020, a inicios, disculpen la ambulancia, perdón. A inicios de 2020, en enero de este año, se publicó la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030. Como sabemos, este documento fue elaborado con la participación de más de 2.500 actores de realmente todos los sectores y niveles de gobierno, y como documento estratégico establece una visión de país hacia 2030 en cada uno de los ámbitos de acción de los 17 ODS. Asimismo, establece diversas líneas de acción para lograr estos objetivos y esta visión que se tiene en cada uno de los sectores, incluyendo desde luego los aspectos de financiamiento. Esta mañana, en la sesión magistral, platicábamos con los colegas de Hacienda sobre la publicación del marco de referencia para los bonos soberanos vinculados a los ODS a inicios de este año también, y la muy reciente emisión del primer bono de este tipo a nivel global. Igualmente, en abril de este año se creó el Comité de Sostenibilidad en el marco del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Más recientemente, el Pacto Mundial creó 18 grupos de trabajo para alinear el trabajo del sector privado en torno a los ODS y orientar sus esfuerzos hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país. Y por último, hace un par de semanas apenas se publicó el Plan de Trabajo 2020-2021 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030, que ocupa precisamente el equipo de la jefatura de la Oficina de Presidencia. Y en este plan de trabajo podemos ver nuevamente que se cuenta con un eje específico para abordar los temas de inversión y crecimiento para el desarrollo sostenible. En su conjunto, todas estas acciones tienen el común denominador de abordar distintas dimensiones del financiamiento sostenible, desde el fortalecimiento de capacidades, el diseño de herramientas de planeación estratégica, la innovación en instrumentos de financiamiento o simplemente acciones de coordinación y articulación de esfuerzos de diversos actores y sectores. Asimismo, iniciativas tan diversas como estas nos hablan de la relevancia del financiamiento para abordar los retos del desarrollo sostenible en México y el mundo. Después de este comentario, a manera de contexto, me gustaría abrir el diálogo, Alejandro, justamente tocando este punto, la importancia del financiamiento para el desarrollo sostenible. Un poco todas estas iniciativas que comentamos tienen claramente un componente transversal en temas de financiamiento, implicaciones muy importantes para el trabajo de la Oficina de Presidencia en sus otros ejes y por supuesto para el trabajo de otros actores.
Entonces, me gustaría comenzar preguntando, Alejandro, en tu experiencia y a partir del trabajo de la Oficina de Presidencia en el Eje 1 sobre inversión y crecimiento sostenible, si nos podrías comentar por qué desde la Oficina de Presidencia se enfatiza tanto la dimensión financiera para el desarrollo, o en otras palabras, por qué la inversión y el crecimiento sostenible son tan relevantes para el cumplimiento de los ODS. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que es el punto de partida natural y más obvio para poder tener una conversación integral y valiosa al respecto, ¿no? De este tema. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta creo es que hay que seguir el dinero para poder entender dónde están depositadas las prioridades de un sistema, de un país, de una sociedad y de los agentes económicos que participan en este marco. Dicho de otro modo, la inversión y el crecimiento son la plataforma de cambio en este contexto de transformación más amplio. Y es importante hablar del cambio que se enmarca a partir de la adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hace 5 años, eh, mediante los cuales la comunidad internacional acordó pues, lo que es esencialmente la hoja de ruta más ambiciosa prácticamente en la historia de la humanidad y que abarca aspectos del desarrollo humano y social tan variados que van desde temas de mitigación de pobreza, ponerle fin a la hambruna, acceso a energía, servicios de salud, etcétera, ¿no? Y la razón, y es importante entender para efectos del financiamiento, entender cómo es que por décadas, si no es que por siglos, había un entendimiento a veces subyacente, a veces explícito, eh, que equiparaba el desarrollo con el crecimiento económico. Y hoy en día ese paradigma ya está más que rebasado. Y este cambio de paradigma no únicamente tiene que darse a nivel teórico, sino que tiene que reflejarse en, en lo material, en la cotidianidad. Y esto es verdad porque, digo, evidencia sobra de que los sistemas naturales de la Tierra y los sistemas sociales de nuestras naciones no están aguantando y no van a aguantar de seguir con la inercia en la cual estamos encausados. Y si no se adoptan cambios estructurales, se ponen en jaque las oportunidades de generaciones futuras. Entonces, en el fondo, estamos frente a un tema de justicia intergeneracional. Entonces, para romper con esta inercia y poder realmente implementar un cambio de paradigma en términos prácticos, se tienen que movilizar recursos y ahí es donde entran la inversión y el financiamiento a escena. ¿Y esto qué quiere decir? Que se tiene que cambiar la manera en la cual se financian los proyectos, en la cual se diseñan los programas, en el actuar de las instituciones, se tiene que reconcebir el papel de la regulación y en un sentido más amplio se tiene que resignificar el valor y el retorno de las inversiones. Y vaya, nuestro sistema económico tiene varios defectos en los cuales no tenemos que ahondar el día de hoy, pero tiene una ventaja muy clara, que es que tiene, tiene mecanismos muy claros y muy objetivos para asignarle valor a las inversiones y a las decisiones. Entonces, es por eso que el financiamiento es tan importante, ¿no? Y creo que lo puso de una manera muy sencilla y muy práctica en la mañana Rafael del Villar del Banco de México, ¿no? Al final del día esto ha dejado de ser un tema esotérico, un tema meramente de responsabilidad social, sino que al final del día esto ya es un enfoque que debe de adoptarse porque tiene un valor,
un valor incluso está monetizable en el mercado. Y esto te llega, eventualmente a las estrategias de inversión les va a llegar por un lado o por otro. Entonces les va a llegar o por un riesgo o impacto físico en las inversiones y en los proyectos, o te va a llegar por el lado de la transformación institucional y o regulatoria. Entonces es por eso que conviene adoptar esta perspectiva y poner énfasis en el financiamiento y en las inversiones de corte sostenible. Muchas gracias, Alejandro. Es muy, muy interesante lo que nos comentas del momento de transición en el que nos encontramos con este paradigma o esta forma tradicional de hacer las cosas y la necesidad ya inescapable de transformar de manera radical las herramientas y la forma tan tradicional y realmente tan dañina para el planeta en la que ha estado operando la economía. Y también resulta muy interesante cómo el financiamiento, sobre todo quizá visto desde el punto de vista del quehacer del sector público, resulta una herramienta fundamental y muy poderosa para orientar a través de incentivos, a través del mismo gasto público, el actuar de ciertos agentes económicos en una dirección mucho más sostenible. Y esto me lleva un poco ahora a retomar lo que se mencionó al inicio, en relación con algunas de las iniciativas que se han impulsado desde presidencia, disculpen, la ambulancia, no, que se han impulsado desde la oficina de presidencia en los últimos meses, en los últimos 12 meses quizá, en relación con el financiamiento sostenible. Y aquí me gustaría pedirte que nos hables un poco acerca de algunas de estas iniciativas y sobre todo de los objetivos diferenciados en función de los distintos actores y sectores con quien trabaja la Oficina de Presidencia en temas de financiamiento sostenible. Perfecto. Bueno, veo que ya nos hicieron el favor de compartir la lámina que resume cuáles son estas iniciativas. Y antes de ahondar en ellas, sí debo de hacer una mención y un reconocimiento a la labor de la GIZ, quien se ha constituido como nuestra gran aliada para impulsar estos proyectos. Y bueno, ya es un trabajo conjunto y la verdad es que en calidad de aliados no podemos dejar de hacer ese agradecimiento y hacer énfasis en esa colaboración y esa alianza, ¿no? Entonces, aquí en la columna de la izquierda pueden ver que hay tres proyectos que se han desarrollado a lo largo de los últimos 12 meses. Y para ahondar brevemente en cada uno de ellos, el primero, que es la herramienta de articulación de proyectos y fuentes de financiamiento sostenible, es esencialmente es un prototipo de herramienta digital que está encaminada a facilitar la identificación y articulación de fuentes de financiamiento. Piénsenlo como en términos muy sencillos, es un mercado donde se reúnen actores públicos y privados, financiadores y desarrolladores de proyectos de impacto, y lo que se busca es tener o generar un espacio y una experiencia personalizada para cada uno de los usuarios, y que se pongan las distintas opciones y recursos disponibles sobre la mesa para encontrar cuáles son los proyectos que más se alinean con la consecución de los 17 ODS, ¿no? Y esto a partir de distintos filtros que incorpora el prototipo, así como instrumentos y referencias para atender las necesidades de cada quien, ¿no? Y bueno, aquí lo que se hizo fue hacer un mapeo de las distintas plataformas digitales que son análogas a esta, tanto de México como de otras jurisdicciones. Toda la información se sistematizó
Y creo que, digo, de lo más interesante, por lo menos a mí me parece, es la delimitación de los perfiles por tipos de actores que incorpora que propone o que ofrece la herramienta, ¿no? Entonces aquí la idea es básicamente hacer un match para que no, para cerrar la brecha de financiamiento sostenible, ¿no? La segunda iniciativa, que aquí la tenemos como el análisis del costo de implementación de los ODS, es, es importantísima. ¿Por qué? Porque en realidad lo que, más allá del análisis, aquí el gran valor es que se está desarrollando, y digo se está porque esto todavía le quedan un par de mesitos para estar finalizado, pero es interesante cómo se está desarrollando una metodología para poder calcular el costo de implementación de los ODS de México. Y además de la metodología, lo que se hace aquí fue, se retomaron, se estimaron los costos puntuales se agarraron de 7 metas específicas contenidas en el listado acordado a nivel Naciones Unidas. Y lo que se hizo aquí fue, se estimó el costo y se hizo a partir de un modelo de equilibrio general, eh, lo cual se hace a partir de una simulación en la cual se estima ex ante el impacto de un cambio de política económica en distintos sectores. Entonces, se deja de ver de manera aislada cómo la implementación y la consecución de un objetivo o sea, no únicamente se está viendo en un silo, sino que se está teniendo una visión de cómo puede impactar al resto de las agendas y al resto de los sectores económicos que están implicados en la economía en su conjunto. Aquí lo interesante de la metodología y de las estimaciones puntuales es que se deja de hablar en un sentido teórico o abstracto sobre las metas y objetivos y se le pone un número muy concreto a cuánto costaría atender o paliar un faltante o una brecha de este tipo y te permite, o sea, ya con esa información que está desagregada a nivel de sector, de grupo demográfico y por regiones del país, te permite armar una estrategia de financiamiento que, de acuerdo a esas necesidades, puede ser pública, privada o mixta, ¿no? Entonces, esa es la lógica un poco de esa iniciativa. Y en tercer lugar, tenemos aquí los mecanismos innovadores de financiamiento. Aquí, en primer lugar, está el plan de acción para promover el uso de mecanismos de pago por resultados aplicado a México. Y este es un estudio preliminar que trae recomendaciones de tipo financiero, regulatorio, para ver cuál es la viabilidad y poder implementar los instrumentos de pago por resultados dentro de México. Y por pago por resultados estamos hablando esencialmente de acuerdos de financiamiento en los que los pagos están condicionados al logro de resultados específicos o impactos sociales que puedan ser monitoreados, reportados y verificados de manera independiente, ¿no? Entonces, estos esquemas que existen en otras jurisdicciones, tienen ciertas implicaciones y beneficios en términos de transparencia, de rendición de cuentas, y es importante cómo es que se pueden adaptar y cómo se pueden aplicar al entorno mexicano, ¿no? Y es por eso que se hizo un análisis de los marcos jurídicos, ¿no? Y aquí el gran potencial es ver cómo se pueden movilizar recursos tanto públicos como privados para la obtención de ciertos ODS. Y por último, el caso del contrato de impacto social para el empleo formal en el Estado de Nuevo León. Esto ya digamos, más que un estudio sobre la figura y su aplicación
En México está armado de manera de un case study y un policy brief que si está la experiencia práctica del caso de Nuevo León, que es un contrato en el cual se busca incrementar el empleo formal de las y los jóvenes que están en el sector informal y el objetivo es, la población objetivo es entre 18 y 24 años de edad y es un programa que dura entre 22 y 24 meses y tiene una cobertura específica de 300 jóvenes, ¿no? Entonces, y se va midiendo a partir de la colocación en empleo formal, así como en la retención de corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, yo resaltaría esas tres iniciativas de los últimos 12 meses, puesto que ya se abordó de cierta manera lo que está contenido en la columna derecha, ¿no? A partir del bono y la nueva arquitectura institucional del Comité de Finanzas Sostenibles. Gracias, Alejandro. Es muy interesante estos ejemplos que nos compartes por las distintas dimensiones y niveles en los cuales se abordan los temas de financiamiento. Por lo que nos compartes, vemos que hay iniciativas que está coordinando la Oficina de Presidencia en temas de articulación de actores, en temas de articulación de recursos disponibles, análisis con una visión sistémica, muy en línea con el principio de integralidad de la misma Agenda 2030 y del desarrollo sostenible, o cuestiones muy relacionadas con la eficiencia del gasto en el marco de este gobierno y la austeridad que se ha propuesto, pero también que tienen algún impacto, me parece, de manera indirecta quizá, en temas de transparencia, rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Resulta también muy interesante estos casos puntuales que nos compartes, muy concretos sobre mecanismos innovadores de financiamiento para el desarrollo sostenible, y creo que en su conjunto dan una idea muy clara de todo el trabajo y los distintos frentes donde trabaja la Oficina de Presidencia en este eje. Alejandro, quisiera ahora ir cerrando este primer bloque preguntándote acerca de las lecciones aprendidas de presidencia en relación con la movilización de recursos, un poco a partir quizá de las iniciativas que nos compartes. Y puntualmente preguntarte, o si nos pudieras comentar, cuáles son algunos de los principales retos identificados por la Oficina de Presidencia para promover el financiamiento de la Agenda 2030 y de los ODS en México. Hacías mención hace un momento de temas de capacidades institucionales, de marcos regulatorios, disponibilidad de información. No sé si nos podrías compartir en términos muy generales cómo ven ustedes estos retos que enfrentamos. Claro, y digo, creo que es una pregunta que se tiene que abordar, porque promover esta agenda al final del día no es sencillo, y no es sencillo porque existen resistencias, ¿no? Resistencias a veces conscientes, a veces inconscientes, porque lo que implica adoptar una perspectiva de sostenibilidad en el actuar gubernamental y en el actuar privado va en contra de una inercia que, como decía al principio, es de décadas, si no es que de siglos. Entonces, empezando por el actuar del gobierno, hablar de sostenibilidad. A veces la dimensión o el impacto que pueda tener esta perspectiva o no se comunica y a veces no se entiende de manera integral porque se ve como no es el business as usual y no es la manera usual de hacer las cosas, se ve como una carga adicional de trabajo, como algo a lo que no está una persona o una institución acostumbrada o obligada a llevar a cabo. Entonces, no se interioriza como un criterio transversal
y entonces al final del día no se refleja en las decisiones, ni en la priorización de proyectos, ni de lineamientos, ni reglas de operación, ni regulaciones, ni lo que tú me digas. Entonces se queda en un nivel normativo y en el día a día, en la implementación, deja de ver, digamos, no existe en términos prácticos, ¿no? Entonces, cerrar esa brecha entre lo normativo y lo práctico eso es institucionalizar la sostenibilidad. Y ese es una chamba que se tiene que llevar a cabo desde todos los niveles, empezando por presidencia, y que va a tomar mucho tiempo. Mucho tiempo. Es un poco, es un cambio hasta cultural, vaya, ¿no? Pero bueno, se tiene que hacer y eventualmente llegará a un punto en el cual ya ni siquiera estará interiorizado y ya no, ni siquiera será, ya no se cuestionará, vaya, ¿no? Entonces, eso por el lado del sector público, y lo que hemos encontrado, las resistencias en el sector privado, es, eh, es esta visión igual de no tener ownership, no tener esa interiorización de la perspectiva de sostenibilidad por varias razones. Una, nada más se desestima como un tema meramente medioambiental, que ni siquiera captura de manera integral lo que implica la sostenibilidad, o se entiende como un tema de responsabilidad social únicamente, o hasta un tema en los casos más maquiavélicos únicamente como de relaciones públicas o de filantropía, cuando en realidad esto ya, como decía antes, ¿no? Esto ya es, ya hay mercados y ya hay industrias en los cuales esto tiene un valor y empieza a ser la normalidad, ¿no? Y el valor ya se puede ver como una fórmula que además de los criterios de rentabilidad, está en función del impacto ambiental y social de las inversiones, ¿no? De acuerdo, Alejandro, es muy interesante los retos que son muchos. Coincido totalmente contigo, las distintas dimensiones que implica cambiar, ya lo mencionabas, ¿no? Paradigmas y cómo es necesaria una estrategia integral, coherente desde diversos frentes a distintos niveles y con acciones diferenciadas para los sectores que se quieren atender. Y esto me lleva a pasar al un siguiente bloque de preguntas en relación con las oportunidades para impulsar una mayor movilización de recursos para el desarrollo sostenible en México. Y creo que de manera muy puntual esto lo podemos relacionar justamente con lo que mencionábamos hace un momento con la información que se presentó en la reciente sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Agenda 2030 y los contenidos del plan de trabajo anunciado por parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para 2020-2021. Y sobre esto, quisiera preguntarte si nos puedes comentar también en términos generales, primero, bueno, vemos que el eje 1 del plan de trabajo es una continuidad, está bastante alineado y articulado con el eje 1 del plan de trabajo previo. Y entonces, si nos pudieras comentar qué se está planteando en este eje, cuáles son los grandes objetivos y quizá al comentarnos un par de iniciativas o áreas temáticas en las que se está contemplando dirigir esfuerzos desde la Oficina de Presidencia. Perfecto. Con mucho gusto. A ver, aquí la prioridad para el siguiente año es poder sistematizar las lecciones que hemos aprendido en 2019 y 2020 para diseñar una estrategia de largo plazo, que es lo que ahí en la lámina pueden ver al centro. Y eh, existe en México una brecha mencionada entre desarrolladores y financiadores de proyectos
Y el gobierno lo que le toca es cerrar esa brecha y poder articular una arquitectura y un ecosistema que facilite la inversión, y eso que implica identificando fuentes de financiamiento, que pueden ser públicas, privadas, mixtas, internacionales, identificar los proyectos y también tener claridad y ofrecer y proveer su certidumbre en cuanto a los incentivos y en cuanto a los marcos regulatorios para cada sector. Y así se busca evitar el trabajo en silos y se pone al centro un enfoque sistémico y bajo una visión de integralidad, ¿no? Lo que mencionabas tú ahorita. Y solo por mencionar algunas de las líneas de acción que tenemos para el próximo año. Por ejemplo, en sector financiero, ¿qué es lo que se busca? De entrada, establecer una ruta crítica o por lo menos unos principios rectores básicos para poder delimitar qué entendemos en México cuando hablamos de criterios ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza, para regir al sector financiero y a las inversiones, no algo digo, esto apenas en el verano se acordó en la Unión Europea, y a partir de taxonomías muy específicas, renglón por renglón, se puede determinar si una inversión o un financiamiento se acredita o no como sostenible, ¿no? También, la siguiente fase de la emisión del bono soberano. Aquí lo interesante va a ser cómo desde Presidencia podemos aportar elementos para que se integren el reporte de impacto, ¿no? Que es uno de los elementos novedosos del bono, y en su momento cómo se puede replicar a nivel subnacional para que otras entidades, ya sean estados o incluso municipios, puedan tener acceso a esos mercados de capital que por lo general no tienen en el radar, ¿no? Mencionaría también proyectos prioritarios con enfoque sostenible. La administración tiene una cartera de proyectos prioritarios de infraestructura en los cuales hay espacio para incorporar una perspectiva de sostenibilidad, una estrategia de mitigación de riesgos climáticos, puede ser el corredor interoceánico, potencialmente secciones y partes del proyecto del Tren Maya, ¿no? Entonces, esa es otra línea de acción. También está con el sector privado buscar cómo pueden irse replicando los modelos de negocios sostenibles, porque algo que hemos platicado con el sector privado es que, digamos, es cierto nivel de gran empresa, sobre todo aquellas que tienen relaciones con sus matrices y que son transnacionales, sí ya se empiezan a incorporar criterios de sostenibilidad. Sin embargo, ya cuando empezamos a ver a la mediana y pequeña empresa, se empiezan a perder esos vínculos y esos criterios. Entonces, hay que buscar maneras en las cuales a través de la proveeduría y las cadenas de valor, la sostenibilidad puede ir permeando en todo el sistema productivo del país, ¿no? Y por último, también va a ser importante seguir con las alianzas de cooperación internacional, ¿no? Empezando por la GIZ, también trabajo con la Unión Europea como tal, con la Embajada Británica, ¿no? También va a ser muy importante. Gracias, Alejandro. Es muy, muy interesante lo que nos comentas de las perspectivas y las líneas, las grandes líneas de trabajo para la oficina de presidencia en el siguiente año. Desafortunadamente, estamos muy, muy cortos de tiempo. Nos quedan apenas 3 minutos para concluir esta sesión. Y como mencionaba al inicio, en esta misma sala se tendrá la siguiente sesión, por lo que lamentablemente no podremos tomar algunas de las preguntas que nos compartieron en redes. Sin embargo, para todas las personas que nos hicieron el gran favor de compartirnos sus comentarios, sus contribuciones, nosotros, el equipo coordinador de esta actividad, daremos seguimiento a las preguntas y por supuesto nos pondremos en contacto con ustedes. Igualmente para Alejandro y el equipo de presidencia, los invitamos a comunicarse con ellos en las redes sociales que aparecen ahora en pantalla.
Y Alejandro, para concluir, quizá darte la palabra para un mensaje final sobre las perspectivas que se tienen en materia de financiamiento desde la Oficina de Presidencia. Vale, sí, pues mira, bueno, muchas gracias por el espacio y creo que ha sido una gran conversación. De verdad que se los agradezco y les Al reconozco una vez contrario, más al el contrario. trabajo, ¿no? Mira, yo creo que Presidencia, al estar a la cabeza del Ejecutivo Federal, debe de liderar con el ejemplo y su tarea esencialmente es transversalizar una perspectiva de desarrollo sostenible y tratar de institucionalizar la sostenibilidad. No hay de otra, ¿no? El papel de presencia es tanto de soporte como catalizador de este cambio, porque no es, propiamente no es un equipo grande, aquí no se ejercen los recursos y el financiamiento como tal, pero hay digamos, el valor que desde aquí se imprime es a partir de dar esa dirección y poder hacer que esta manera de invertir y de financiar proyectos concretos pueda ser horizontal y que pueda llegar hasta el último rincón del país, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, de parte de la GIZ, por supuesto, que tenemos toda la disposición y el interés de continuar cooperando con ustedes en todos los temas que podamos acompañarlos. Muchas gracias. Te agradezco, Alejandro, nuevamente a nombre de la GIZ por la valiosa e interesante participación. Creo que fue un diálogo muy interesante que, como todos, da para mucho, pero por el momento tenemos que concluir acá. Agradezco también la asistencia de todas las personas enlazadas vía redes sociales y reitero la invitación para acompañarnos en la siguiente sesión y por supuesto el día de mañana en las dos salas con sesiones simultáneas que vamos a tener. Alejandro, muchas gracias Muchas por el gracias a tiempo. ustedes. Al contrario, y los dejo ahora, estimada audiencia, con mi colega Arturo Cadena, quien va a moderar la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta pronto.